Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin León Franco, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En la presente exposición vamos a abordar el tema de la medicina nuclear, los radiofármacos, su clasificación y los usos clínicos y la importancia de la gestión en salud. Para comenzar, la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiofármacos para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes enfermedades. Su principal característica es que permite estudiar el funcionamiento de los órganos y el sistema del cuerpo humano a nivel molecular. Es decir, no solo observamos la estructura, sino que también cómo funcionan los tejidos. Los radiofármacos están formados por un radionúclido unido a una molécula portadora, la cual dirige el material radioactivo hacia un órgano o tejido específico. Gracias a este principio se pueden observar imágenes funcionales que completamente otros estudios diagnósticos convencionales. En cuanto a su clasificación, los radiofármacos se dividen en dos grandes grupos: diagnósticos y terapéuticos. Los radiofármacos diagnósticos emiten radiación gamma o positrones, lo que permite obtener imágenes mediante equipos como la gamma cámara o el PET. Algunos ejemplos importantes son el tecnecio 9M y el flúor 18, utilizados en estudios de perfusión y metabolismo. Por otro lado, los radiofármacos terapéuticos emiten radiación con capacidad de destruir células específicas, por lo que utilizan en el tratamiento de enfermedades como el hipertiroidismo o ciertos tipos de cáncer, donde se requiere eliminar tejido afectado de forma controlada en relación con sus indicaciones. Los radiofármacos tienen un amplio uso clínico. Se emplean en la evaluación de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, oncológicas y del sistema osteoarticular. Su mayor ventaja es que permite observar procesos fisiológicos en tiempo real, lo que facilita diagnósticos más tempranos y precisos. Sin embargo, también presentan contraindicaciones importantes, como lo son en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del radiofármaco, debido al riesgo asociado a la radiación ionizante. Finalmente, desde la perspectiva de la gestión en salud, el uso adecuado de los radiofármacos tiene un impacto directo en la calidad de los servicios y en la calidad de las imágenes diagnósticas. Esto implica una correcta planificación en la selección, almacenamiento y aplicación de estos compuestos. Además de la capacidad del personal en protección radiológica. Estas acciones permiten mejorar la seguridad del paciente, optimizar un recurso y fortalecer la eficiencia de los servicios en medicina nuclear. En este sentido, la integración entre el conocimiento técnico y la gestión administrativa es la clave para poder garantizar una atención en salud segura y de calidad, tanto para el técnico como para el paciente. Feliz tarde, muchísimas gracias. Los radiofármacos para diagnóstico por imagen son sustancias que son utilizadas en medicina nuclear para observar cómo funcionan los órganos del cuerpo.
A diferencia de otros estudios, acá no solo vemos la forma de los órganos, sino también cómo están funcionando. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar cómo el radiofármaco se distribuye en todo el cuerpo y esto resalta zonas con mayor actividad como en el cerebro y de pronto posibles lesiones. Tenemos la tomografía por emisión de fotón único, que es una técnica muy utilizada. Funciona mediante la administración de un radiofármaco al paciente. En este estudio se emiten rayos gamma, en el cual es captado por una cámara gamma que gira alrededor del paciente y se obtienen imágenes en 3D. Sirve para evaluar órganos como el corazón y los riñones, e incluso también podemos evaluar huesos. Y nos permite detectar lo que serían enfermedades en forma temprana. Es una técnica muy útil debido a que nos permite visualizar el funcionamiento del órgano, no solamente desde su estructura. Tenemos el radiofármaco tecnesio 99. Es un radioisótopo muy utilizado en el mundo. Este tiene una vida media corta de 6 horas, reduce la radiación al paciente y emite rayos gamma ideales para obtener imágenes. Es muy seguro y eficiente, da imágenes de buena calidad y es muy utilizado por esta razón. El tecnesio 99 se puede unir a diferentes sustancias para estudiar distintos órganos por diferentes modalidades de técnica de imagen, por ejemplo lo que sería la gamografía ósea, la cual permite ver los huesos y detecta lo que sería metástasis, fracturas o infecciones en los huesos. También el estudio cardíaco, el cual evalúa el flujo sanguíneo del corazón y ayuda a diagnosticar enfermedades precisamente coronarias. También tenemos lo que sería la gamografía renal, la cual evalúa la función de los riñones y detecta obstrucciones o daño renal. Este radioisótopo no solo tiene múltiples usos dependiendo de la molécula que lo acompaña, sino que también nos permite visualizar las funciones de estos órganos. Los radiofármacos en este caso permiten ver el funcionamiento del cuerpo. En el caso del SPECT es una técnica muy importante para el diagnóstico en la medicina actual. El tecnesio es muy utilizado por su seguridad y eficacia y todos estos radiofármacos tienen múltiples aplicaciones tanto en hueso como en órganos diferentes del cuerpo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Charit Segura, estudiante de la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, y hoy les vengo a hablar acerca de los radiofármacos en terapia dirigida. ¿Qué son? Son medicamentos utilizados especialmente en medicina nuclear que contienen sustancias radioactivas que combinan un compuesto biológico dirigido capaz de reconocer células específicas en un radionúclido emisores de radiación. Estas tienen como objetivo llevar la radiación directamente al tejido enfermo y se utiliza para destruir células enfermas, células cancerosas de manera específica en radiofármaco. Estas viajan por el cuerpo hasta el órgano o el tumor y se fijan en las células enfermas. La radiación que emiten destruyen las células, evitando afectar el tejido sano. ¿Cómo funcionan y cuáles son sus ventajas? Bueno, el radiofármaco terapéutico tiene dos componentes, que son las moléculas transportadoras. Estas son las que reconocen los receptores o moléculas presentes en las células tumorales. Y también tenemos el radionúclido terapéutico, que emite radiación alfa o beta que destruye las células, las
destruye las células. La combinación permite una terapia molecular dirigida, también llamada terapia con radionúclidos, terapia dirigida y terapia diagnóstica. Sus ventajas son, esta nos ayuda a aliviar los síntomas y a disminuir los tumores, a un menor daño en tejidos sanos y a tener tratamientos más específicos. Clasificación de los radiofármacos para terapias dirigidas. Primero, emisores beta. Estos liberan partículas beta en un alcance relativamente mayor en tejidos. Algunas de sus características son útiles para tumores medianos o grandes de una penetración mediana. Algunos de los ejemplos son el yodo, el lutesio, entre otros. Emisores alfa. Emiten partículas alfa de alta energía y corto alcance. Algunas de sus características son alta potencia citotóxicas, alcance muy corto y menor daño a tejidos sanos cercanos. Emisores Auger. Estos liberan electrones de muy corto alcance. Algunas de sus características son que requieren internación de células y alta eficiencia a nivel del ADN. En conclusión, podemos decir que los radiofármacos presentan una estrategia avanzada en la medicina nuclear que permite tratar enfermedades específicas tales como el cáncer de manera eficiente y eficaz. Su clasificación puede relacionarse según el tipo de radiación emitida o según el mecanismo. Este nos ha ayudado a ir mejorando los diagnósticos, los tratamientos de múltiples enfermedades oncológicas, ofreciendo terapias personalizadas y efectivas. Buenas noches, mi nombre es Laura Cristina Urrea Cardona. Les voy a hablar de las indicaciones clínicas por especialidad médica. Entonces tenemos la siguiente tabla. En esta tabla podemos observar las principales aplicaciones clínicas de los radiofármacos según cada especialidad médica. En el área de oncología podemos observar varios tipos de fármacos, pero cada uno es más específico para el área. En el área de oncología, uno de los fármacos más utilizados es el Fluor 18-FDG, que es empleado en estudios de tomografía computarizada especializada en protones, el PET-CT, que es para la estadificación tumoral, la evaluación de algunas respuestas al tratamiento y la detección de algunas recurrencias. También encontramos el Galio 68 DOTA-T, que es utilizado para diagnósticos tumorales endocrinos mediante la tomografía. Mientras que el lutecio 177 DOTA-T se utiliza como tratamiento dirigido en estos pacientes. En cáncer de próstata metastásico se emplean radiofármacos diagnósticos como el Galio 68, PSMA11 y el Fluor 18 DCFP. Para la terapia se utiliza el lutecio 177, que se actúa directamente sobre las células tumorales que expresan el plasma en el antígeno. En pacientes con metástasis óseas por el cáncer de próstata se utiliza el radio 223, el cual ayuda a aliviar el dolor y mejorar la supervivencia. Por otra parte, encontramos el yodo 131, que continúa siendo fundamental en el tratamiento del cáncer, diferenciando el de tiroides. En cardiología, el tenesio 99M, que se utiliza en estudios SPECT para evaluar la perfusión miocárdica y detectar alguna enfermedad coronaria. Además, también podemos encontrar el FDG, que puede emplearse para valoración de la viabilidad miocárdica. En neurología, en tomografía, con el FDG es muy útil para el diagnóstico diferencial de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y finalmente, en nefrología, los radiofármacos como el tenesio 99M de TPA y el tenesio 99M
AG3 permiten evaluar mucho la función renal y detectar algunas obstrucciones urinarias. Nosotros como futuros radiólogos es importante reconocer cómo cada uno de los fármacos se relaciona con la movilidad diagnóstica, pues con la modalidad diagnóstica o la terapia específica, ya que esto nos permite comprender mejor la aplicación clínica de la medicina nuclear y optimizar la atención al paciente. Continuamos con las contraindicaciones y precauciones de seguridad radiológica en los fármacos. El uso de los radiofármacos, aunque generalmente seguro y con una excelente relación riesgo-beneficio, es clínicamente justificado. No está exento de algunos riesgos, pero las contraindicaciones y las medidas de seguridad radiológica se basan en los dos principios fundamentales de la protección radiológica. El primero es la justificación, que pues el beneficio debe superar el daño al paciente, y la optimización, que es el uso de la dosis más baja para lograr el objetivo específico clínico. A diferencia de los fármacos convencionales, el riesgo principal no es una reacción alérgica adversa, pues que eso es muy raro que ocurra, sino la exposición a la radiación ionizante. Esto puede afectar tanto al paciente como al personal, o al familiar o al público en general. Continuamos con las contraindicaciones. Entonces tenemos que en embarazo, si está confirmado o si se sospecha, la radiación ionizante puede causar efectos determinantes, ya sea malformaciones, retrasos o el mismo aborto, y estocásticos como el cáncer infantil. El feto es extremadamente sensible y específicamente a la organogenesis, que es de la 2ª a la 8ª semana, y en el desarrollo del sistema nervioso central, que es de la 8ª a la 15ª semana. Cualquier radiofármaco diagnóstico o terapéutico, en particular como el yodo 131, atraviesa la placenta y se concentra en la tiroides fetal. Esto puede destruirla por completo. Durante la lactancia materna activa, la mayoría de los radiofármacos se pueden excretar por la leche materna en concentraciones muy variables. El lactante recibe una dosis de radiación innecesaria y eso es potencialmente dañino para él. Para el 99 MTC se recomienda interrumpir la lactancia por lo menos 12 horas a 24. Para el 131 se debe suspender por completo por lo menos 3 semanas y menudo de la fórmula inmediatamente. Pacientes con incapacidad para cumplir las normas de protección radiológica, o sea, postterapia. Tras una terapia con radiofármacos, especialmente el 131 y el 177, el paciente emite una radiación. Si no puede aislarse o usar un baño privado o mantener la distancia con otras personas, se convierte en una fuente de exposición inaceptable para su entorno. Estos pacientes con demencia avanzada, con agitación, con psicosis motrices o con incontinencia fecal urinaria, que vivan en lugares sin alguna condición de aislamiento. Contraindicaciones. Entonces tenemos que hay que evaluar el riesgo-beneficio. Pacientes pediátricos. Mayor radiosensibilidad y larga esperanza de vida para manifestar efectos estocásticos, ya sea el cáncer. Se debe reducir la dosis de la actividad según el peso o la superficie corporal, según pues las normas ARA. Se prefiere los radiofármacos de vía media corta, como el 9-MTC, y se evita el uso de terapéuticos como el 131. En los niños siempre hay que evitar mucho y reducir mucho este tipo de dosis.
Pacientes ancianos o muy frágiles, esto puede tener menor reserva funcional renal y hepática. Esto altera mucho la biodistribución y la eliminación del radiofármaco. Estas terapias pueden tolerar peor la mielosuspensión, o sea, la caída de los glóbulos blancos y las plaquetas, y requieren la monitorización estrecha y a menudo con las dosis reducidas. Pacientes con insuficiencia renal grave, con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros 30 mililitros por tiempo, pues por minuto. Muchos radiofármacos como el 99-MTC, el 99-TC DTPA o el 99-TC-MAG, el 179-PCMA, estos se eliminan por vía renal, la mayoría de los radiofármacos también. Su acumulación aumenta mucho la dosis a los órganos críticos, o sea, los riñones o la médula ósea. Y esto puede empeorar la nefrotoxicidad. Se debe considerar mucho la hidratación agresiva, la diálisis en algunos casos o utilizar alternativas no nefroexcretables. La insuficiencia hepática grave pues afecta mucho la depuración de los radiofármacos, ya que se metabolizan en el hígado. Puede aumentar la irradiación del hígado y el vaso. Alergias o hipersensibilidad conocidas a algún componente, eso es muy raro, pero puede pasar. Se ha descrito en algunos recipientes como la albumina humana, la DTPA, pues, y algunos otros, que se debe disponer el tratamiento para posibles reacciones anafilácticas. Enfermedades hepáticas graves, la anemia severa, la leucocitopenia, la trombocitopenia, las terapias con emisores beta, en este caso el 177, pueden producir mielosuspensión adicional. Esto se puede evaluar mediante el recuento de sanguíneo antes de cada tratamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan David Murcia, yo soy estudiante de la Universidad de la UNAD, de la carrera de Radiología. En el día de hoy voy a explicar sobre las precauciones de seguridad radiológicas y específicas, la protección del paciente y el personal público que nos maneja. En las precauciones antes de la administración, esto es la fase de preexposición, debemos tener en cuenta algunos puntos importantes, las cuales son la verificación del embarazo. En todas las mujeres en edad fértil se debe preguntar por la fecha de la última menstruación y si hay duda realizar una prueba de embarazo en sangre u orina dentro de las 48 horas previas. Eso con el fin de evitar alguna anomalía o anomalía sobre o defecto en el feto. En el dado caso de la mujer, si la mujer está en fase lactante, es decir, que esté dando mama al bebé, informar al paciente y si el estudio es indispensable, extraer y desechar la leche durante el periodo indicado según vida media del radioisótopo, que vamos a hablar estas vidas de algunos elementos de la tabla periódica que se administra para estos exámenes, como es el litio, el yodo 131 y algunos que más adelante vamos a explicar. Debemos también explicarle a algunos pacientes que están tomando algunos medicamentos, como lo que es el captopril. Este punto es interacciones farmacológicas. Algunos medicamentos interfieren con la captación del radiofármaco, por ejemplo, lo que venía diciendo, lo que es el captopril. Este se usa en renogramas para diagnosticar hipertensión renovascular, pero estos pueden alterar la función renal. El preclorato bloquea la captación tiroidea de tecnio o yodo. La amiodarona, que es rica en yodo, satura la tiroides y anula los estudios con yodo radioactivo. La preparación del paciente debe ser como muchas otras intervenciones, como
por ejemplo, lo que es el ayuno total, la hidratación constante y el vaciado vesical para reducir dosis a la vejiga, la administración de bloqueadores, tiroideas, proclarato, el lupol antes de usar yodo radioactivo. Podemos antes o previo debemos también tener en cuenta algunas reacciones alérgicas. Para esto podemos también mediante con la ayuda del médico administrar antihistamínicos como lo que es la hidrocortisona para evitar algunas alergias o algunos eventos secundarios. Las precauciones durante la administración es la protección del personal. Debemos tener en cuenta que estamos manejando elementos radiactivos. Para esto se debe utilizar barreras de protección como lo que es los usos de biombos plumados, las jeringas plumadas también con plomo, una vitrina de flujo laminar con blindaje. También hay que tener en cuenta las distancias y el tiempo, mantener la máxima distancia posible y minimizar el tiempo de la manipulación a la hora de la administración de estos elementos químicos de la tabla periódica. Siempre el personal, tanto el auxiliar como el tecnólogo y el médico, deben utilizar dosímetros personales que, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo de la carrera y en muchos tecnólogos, un pin donde este pin su función es medir la radiación que frecuentemente están expuestos, porque pues utilizan lo que es el rayos X, el equipo el tomógrafo y el RM, que es la resonancia magnética, ¿cierto? Pero en esto debemos tener anillos de dosímetros que también se puede utilizar, y como venía diciendo, el dosímetro de pecho. Se debe tener una monitorización de contaminantes, el uso de detectores de mano como el centollómetros después de cada administración, y por último la limpieza mediante derrames como con kits específicos para estos. Para la administración se debe utilizar una inyección segura, preferir sistemas cerrados con llave de 3 vías para evitar fugas y usar apósitos absorbentes para esto, o en dado caso de algún derrame, ¿cierto? Precauciones durante la administración para la protección del personal. En las instrucciones al paciente, en la postterapia, siempre se va a entregar una hoja donde se entrega por escrito las recomendaciones, donde incluye el aislamiento domiciliario, que debe dormir solo, usar un baño exclusivamente solo para él, si es posible debe orinar sentado para evitar salpicaduras y que estos elementos químicos queden ahí reposando en el baño o en el suelo del baño, ¿sí? Dado a que se le administró estos elementos como yodo, tirar de la cadena 2 veces, dado que en el organismo todavía mantiene estos elementos, ¿sí? Debe tener muy en cuenta eso, de que debe tener un aislamiento prolongado dependiendo el elemento. Estos pueden ser de 7 días a 3 días dependiendo el elemento. Como venía diciendo, el distanciamiento, mantener al menos 1 o 2 metros de distancia de otras personas durante un periodo determinado, como les decía, de 7 días para el yodo, de 3 días para el lutecio 177 y el yodo 131.
evitar contactos cercanos, no abrazar, ni besar, ni dormir, ni mucho menos tener relaciones sexuales con otras personas, especialmente el prohibido el contacto con niños pequeños, ya que esto para ellos es algo mortal o algo muy, como son, los niños son muy susceptibles a esto, dado a que son muy absorbentes o muy dócil para ellos, ¿sí? Entonces para ellos es muy indispensable el aislamiento, evitar el contacto con ellos. Para las mujeres embarazadas igualmente una distancia de 2 metros o incluso para ellas la hospitalización prolongada o segura. En la higiene, el lavado cuidadoso de manos, después de ir al baño, ducharse diariamente, estar cambiando la ropa de las camas, las toallas lavadas por separado y guardadas durante un mes para el elemento del yodo 131. Dado las restricciones del viaje, no usar transporte público ni avión durante un periodo restringido. En algunos países se requiere un certificado de dosis emitida, pues si va a salir del país. Hablamos si se va a ir del país, lo más recomendable para estos pacientes es que utilice igualmente un transporte único donde él pueda ir especialmente solo, ya sea un automóvil. En este pues sugeriblemente se requiere pues un automóvil y ya pues ya sería una motocicleta, pero donde él se pueda transportar solo. En el aviso, en dado de una muerte de estos pacientes, se debe informar un aviso a los servicios funerarios. En caso de fallecimiento, dentro de los primeros meses de la postterapia, se debe informar al personal de la funeraria y al crematorio de que estos pacientes se les administró estos elementos como el yodo del UTS. Los manejos de desechos radiactivos como la sangre, la orina, los heces y los vómitos de pacientes tratados se consideran residuos radioactivos. Deben ser recolectados en contenedores blindados y almacenados durante 10 vidas medias. Ejemplo para el yodo, antes de ser desechados como residuos convencionales. Las jeringas, agujas, opósitos generalmente se utilizan lo que son llamados los guardianes, pero estos guardianes para estos tipos de exámenes y procedimientos se debe utilizar un guardián cubierto de plomado, ¿cierto? En la alta del paciente siempre se va a medir la tasa de dosis a 1 metro. Si es inferior al límite legal, se puede dar de alta. En caso de lo contrario, se va a hospitalizar el paciente hasta que esta dosis sea mayor o menor según lo indicado por la OMS. Estos pacientes se van a hospitalizar dentro de una habitación repleta o con las paredes blindadas de plomo para evitar pues la fuga, podemos decirlo, o la liberación de la radiación. Esto igual también dentro de esta habitación va a tener un baño donde va a estar plomado. Muchas gracias.